Anoint us to speak and to hear. Úngenos para hablar y para oír. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Now we have read already in the book of Romans chapter 7. Ya hemos leído en el libro de Romanos capítulo 7. And we've invited you to read the entire book of 1 John. Y les hemos invitado también a leer la primera epístola de Juan. And so those lessons will also cover into this lesson. Así que esas lecciones también, esas escrituras van a incluirse en esta lección. Now, in our lesson last, where we talked about the nature of sanctification, En nuestra última lección hablamos sobre la naturaleza de la santificación. we stated first of all that regeneration is sanctification begun. Y establecimos en primer lugar que la regeneración es el comienzo de la santificación. And that sanctification is regeneration continued. Y que la santificación es la continuación de la regeneración. So we have to look at regeneration and sanctification Así que tenemos que ver a la regeneración y a la santificación in the same light. en la misma luz. They cannot be No separated pueden estar separadas because it is the process. porque es el proceso. We're saved Somos salvos and we're being y saved. estamos siendo salvos. Now, as we looked at the nature, A medida que vemos la naturaleza, we saw that Christian education and sanctification vimos que la educación cristiana y la santificación are the same thing. es lo mismo. To separate them El separarlas is to lead to much of the trouble we have in ha Christianity. guiado a la mayor parte del problema que tenemos en el cristianismo de hoy. Because the key to understanding sanctification Porque la clave para entender la santificación is understanding the distinction between the soul and the spirit. es entender la diferencia y la distinción entre el alma y el espíritu. Now, the soul is that realm that we call the flesh. Ahora bien, el alma es ese ámbito que llamamos la carne. It was crucified with Christ. Fue crucificada con Cristo We must reckon always on it being dead. y debemos considerarla siempre muerta. There's no demons here as far as the Christian is concerned. No existen demonios aquí en cuanto a lo que concierne a un cristiano. You call the flesh demons and try to cast it out, Cuando tú llamas a la carne demonios y tratas de echarlo fuera, then you give people an excuse for their sin. entonces le estás dando a la gente una excusa por su pecado. The flesh is to be dead, La carne tiene que morir, but it is the key to sanctification pero la clave para la santificación is the understanding es el entendimiento of soul and spirit. entre la diferencia entre alma y espíritu. Now, in the closing of the last lesson, Al cerrar y terminar la última lección, we showed how the germ of life was in both soul and spirit. vimos cómo el germen de vida estaba en ambos, alma y espíritu. And it is a life that we develop that will determine what we are. Y es la vida que desarrollemos la que va a determinar lo que nosotros If you somos. sow to the flesh, Si ustedes siembran para la you will carne, reap of the flesh cosecharán de la carne all the corruption of that flesh. toda la corrupción de la carne. But if we sow to that spirit, Pero si sembramos en el espíritu, then we reap life everlasting. entonces cosecharemos, segaremos vida eterna. So we carry on with that thought. Así que continuamos con este pensamiento. We saw in Romans 7, Paul was a born-again man. Vimos en Romanos 7 que ya Pablo era un hombre nacido de nuevo. And the civil war that he explained taking place in his soul Y la and his spirit guerra civil que él dice que estaba llevándose a cabo en su alma, en su espíritu, was in fact what happens to every man and woman born of the Spirit. fue de hecho lo que sucedió con cada y sucede con cada hombre y mujer nacido del espíritu. There is this warfare between the old and the new. Existe esta batalla entre lo viejo y lo nuevo. But now we look at this as what Christendom is deceived. Y ahora vamos a este pensamiento, el cual se titula "Cuando los cristianos son engañados". Keeping in mind the key to the distinction between soul and spirit. Mantengan en mente la distinción entre alma y espíritu. Now the greatest failure is to make the distinction El mayor fracaso es hacer la distinción with which we are concerned is in relation to the difference between mysticism and spirituality. en el cual estamos interesados en ver la relación, la diferencia que existe, mejor dicho, entre el misticismo y la espiritualidad. Both can be very religious, Ambos pueden ser muy religiosos, but one of them is in the realm of the soul, pero uno de ellos está en el ámbito del alma and the other, which is God, is in the realm of the spirit. y el otro, que es de Dios, está en el ámbito espiritual. And it is right here that not only is the world mistaken, Y es exactamente aquí en donde no solamente el mundo se equivoca,
equivoca, but also all Christendom, our Christendom is deceived. sino que también todo el cristianismo, parte del cristianismo es engañado. Now, when you and I talk about Cain and the way of Cain, Cuando tú y yo hablamos acerca de Caín y el camino de Caín, we are accustomed to immediately recalling the fact that Cain was a murderer. He murdered his brother. inmediatamente pensamos en el hecho de que él fue un asesino, un homicida, él asesinó a su hermano. But there's another side to remember. Pero hay otro lado que debemos And recordar. if we don't know this, then we miss everything that God is trying to show us. Y si no sabemos esto, entonces vamos a perder todo lo que Dios nos quiere mostrar en esto. Cain did not exclude or ignore God. Caín no excluyó ni ignoró a Dios. He acknowledged God Él reconoció a Dios and he built an altar to God. y construyó un altar para Dios. Cain worshiped with his whole aesthetic sense. Caín adoró en todo el sentido que él tenía. And Cain murdered his brother. Y Caín aún así asesinó a su hermano. Christendom is largely constituted on this sense. El cristianismo es ampliamente constituido en este sentido. Pentecost not excluded. El Pentecostés no está excluido. Most of what you see in religion La mayor parte de lo que ustedes ven en la religión is constituted on this aesthetic sense. está constituido en este sentido, Its architect, su arquitectura, its ritual, sus rituales, its music, su música, its adornment, su adorno, its lighting or lack of lighting, sus luces o falta de ellas, its tone, its atmosphere, sus notas, sus atmósferas, its vestments. sus vestidos. All of this is a part of that soul world of religion. Todo esto es parte de ese mundo del alma de la religión. But Cain did not get through to God, neither did the Jews. Pero Caín no llegó a Dios ni tampoco llegaron los judíos. Now, all religions have this soulish feature to some degree in common. Ahora bien, todas las religiones tienen este factor del alma en cierto nivel en común. And it is right here that the fatal blunder is made by religious people. Y es aquí donde el error fatal es hecho por la mayor cantidad de personas de la religión. They contend Ellos that contienden other religions are devout and sincere, que otras religiones son devotas, son sinceras and they should not be interfered with, y que por lo tanto no debieran ser molestadas, but that the good in these should be recognized and explored. sino que más bien Or accepted. lo bueno en estas religiones debiera ser considerado y aceptado. So the ecumenist tells us Así que los ecumenistas nos dicen that we must get together on those things that we believe in. que debemos unirnos en aquello que es en común, que estamos de acuerdo, que creemos. So they tell us as a ground for our affiliation with Romanism, Así que nos dicen como base para nuestra afiliación con el catolicismo romano, because we're both against abortion, bueno, como ambos estamos en contra del aborto, and they in other words, because they're sincere, y en otras palabras, porque hay sinceridad, then we should not interfere with them. no debiéramos interferir con ellos. Now, simplicity may give God a chance, Ahora bien, la simpleza puede dar a Dios una oportunidad, but it's not necessarily spiritual. pero no es necesariamente espiritual. How near to the truth in perception and interpretation can the mystical go? ¿Cuán cercano a la verdad en lo que concierne a la percepción y la interpretación puede ir lo místico? And what wonderful things can the imagination see, even in the Bible? Y cuán asombrosas son las cosas que puede imaginar la gente en la Biblia incluso, la mente. Oh, what thrills, amazement, and ecstasy ¿Qué tal asombro, impacto y éxtasis can be shot through a congregation by a great master soul? puede ser disparado a una congregación a través de un maestro de almas? I've watched preachers play an audience like a man play a piano. Yo me refiero a cómo he visto predicadores que tocan su piano tan lindo a una audiencia He'll play to those emotions. y llega directo a las emociones. The music is set right. La música es perfecta. Using the Bible to say what he wants it to say. Usa la Biblia para decir lo que él quiere decir He's able to sway and do to people y empieza a manipular y a hacer a la gente, and lead them away from God. guiándolos aparte y fuera de Dios. But it's all a false world with no defined eternal issues. Pero todo esto es un mundo falso sin ningún asunto eterno. What an artificial world we live in, folks. ¿En qué tal mundo artificial vivimos, And hermanos? there's no place that's more real than religion.
Y eso no es más el lugar en el cual esto es más real es en la religión. And when you're able to see through that and stand against it, Y cuando tú eres capaz de ver a través de esto y ponerte en pie then en contra, you become some kind of a bigot with no love in your heart. entonces de pronto tú vienes a convertirte como en un ogro sin amor en tu corazón. I had a great missionary come to the church at home, Un gran misionero vino a la iglesia mía en casa and he got up and spoke at great length on Mother Teresa. y él habló y expuso mucho acerca de la Madre Teresa. And I told him, I said, now we do not believe that. Yo me paré y yo le dije, bueno, nosotros no creemos esto. She may be a good woman as far as the world is concerned, Ella puede ser una buena mujer en cuanto concierne al mundo, but she does not know God. pero no conoce a Dios. I heard her say on a talk show, on a big millions in the audience, Yo la oí a ella decir en una conferencia por televisión that she never talked to anybody about Jesus. que ella nunca le hablaba a nadie acerca de Jesús. She told the Hindu to be a good Hindu, Le decía al hindú que sea un buen hindú, the Muslim a good Muslim, que el musulmán sea un buen and the musulmán Christian a good y Christian. que el cristiano sea un buen cristiano. That all sounds good, Todo suena bonito, but it's a false world. pero es un mundo falso. But religious people are caught up in that. Y el pueblo religioso está atrapado en The esto. tragedy is this melodrama is real life to millions. Y la tragedia es que este drama es real para millones de personas. The soul world is the devil's imitation. El mundo del alma es la imitación del diablo. Oh, how Satan must laugh at all this. Oh, cuánto se reirá Satanás de esto. Oh, God, for reality in this time. Pedimos a Dios que te ponga realidad en este tiempo. Whatever else you may be, you must be real. Lo que sea que tú seas, tienes que ser real. You must know God. Tienes que conocer a Dios. As we said in that last lesson, it said how that Christ was manifest in flesh. Como dijimos en la última lección, cómo Cristo fue manifestado en carne. The real meaning is saying that this divine nature was made visible in flesh. El significado verdadero de esto significa que esta naturaleza divina fue hecha visible en la carne. God intended that to continue through the church, Y Dios quiere que esto continúe en la iglesia. that this divine nature be made visible. Que esta naturaleza divina sea hecha visible. Men not to see religion, but to see the Lord Y Jesus. que los hombres ya no vean más religión, sino al Señor Jesús. That's the only answer, Esa es la única is respuesta. for our being real. Que nosotros seamos reales. Now, while a cultured soul with a keen sense of the beautiful Ahora bien, mientras el alma educada con un buen sentido de la hermosura is certainly preferable to a sovereign soul, es obviamente preferible a un alma tosca y dura so far as the world is en concerned, cuanto concierne al mundo, but it's not necessarily a criterion that such a one has a personal experience with God, pero no es necesariamente un criterio para definir que esa persona que es buena y amable tiene una relación personal con Dios or that they've been born again. o que haya nacido de nuevo. The soul realm is a complex world, El ámbito del alma es un mundo complejo and it's a dangerous y world. es un mundo peligroso. When you think of the latent powers of the soul, Cuando uno piensa en los poderes latentes del alma, the Bible said the first Adam la Biblia dice que el primer Adán was created a living soul, fue creado alma como alma viviente, but the second Adam pero el postrer was a life-giving spirit. fue un espíritu vivificante. You see, when Adam sinned against God, Cuando Adán, como ustedes ven, pecó contra he Dios, died toward God, él murió en cuanto concierne a Dios, but he remained a living soul. pero se mantuvo como un alma viviente. And it's that you and I inherited. Y eso es lo que tú y yo hemos heredado. We became that. Hemos venido a hacer esto. And the powers of that soul Y los poderes de esta alma are awesome. son asombrosos. It's a complex and dangerous world. Es un mundo complejo y peligroso. It can take people out of their depths, Puede sacar a la gente de sus profundidades, but it will land them in moral, spiritual, and physical ruin. pero los va a hacer aterrizar en una ruina moral, mental y física. And many times with all hope gone. Y muchas veces ya sin esperanza. Now, when you look at this, Y cuando ustedes ven esto, we're saying that the key is to understand what is soul and what is spirit. estamos diciendo, hermanos, que la clave es entender lo que es alma y lo que es espíritu. And Christian maturity is that ability. Y la madurez cristiana consiste en esta habilidad. He said,
strong meat belongs to those Él dice, la carne sólida pertenece a aquellos who by reason of the exercising of their senses que a causa del ejercicio de sus sentidos are able to discern between good and evil. son capaces de discernir entre el bien y el mal. That means to discern between flesh and spirit. Esto quiere decir discernir entre lo que es carne y espíritu. Before I ever got saved, I knew adultery was wrong. Antes de ser salvo incluso yo sabía ya que el adulterio estaba mal. I knew stealing was wrong. Yo sabía que el robar estaba I mal. knew lying was wrong. Yo sabía que la mentira estaba I mal. didn't have to have any discernment. No tenía que tener nada de discernimiento So para that's saberlo. not what he's talking about in Hebrews 5:14. Así que a esto no se refiere Hebreos 5:14, He's talking about us being able to discern sino que está hablando acerca de nosotros siendo capaces de discernir what is soul lo que es del alma and what is y spirit lo que es del espíritu, in the realms of the spiritual. en el ámbito del espiritual, In the church, en la iglesia. that imitation soul world Ese mundo de imitación del alma can assert itself in the church. puede establecerse a sí mismo en la iglesia. I can tell you religious flesh can get as excited over music as any other flesh. Y yo les voy a decir una cosa, la carne religiosa se puede emocionar tanto con la música como cualquier otro tipo de carne. You can stir up the emotions of people Ustedes pueden emocionar a la gente, and never touch the spirit. sin embargo nunca tocar su espíritu. But if you truly touch the spirit, Pero si ustedes pueden tocar el espíritu, the emotions will be involved las emociones también van a involucrarse, because the spirit will express itself back through those emotions. porque el espíritu se va a expresar a sí mismo a través de las emociones. But that soul life will express itself through that. Pero el alma, la vida del alma va a querer expresarse a sí misma nada So más. it takes a Holy Ghost to discern. Por eso se necesita el Espíritu Santo para discernir. I saw people in the flesh Yo he visto gente en la carne act like people who were truly under the Holy Spirit. que actúan como gente que está verdaderamente bajo el Espíritu Santo. The soul was able to imitate. El alma es tan capaz de imitar. Like today they teach people how to talk in tongues. Como hoy en día se enseña a la gente a orar en lengua. It's a complex, dangerous world, Es un mundo complejo, peligroso. and only the Holy Ghost can divide. Y solo el Espíritu Santo puede dividir. Only the Word of God can. Solo la palabra de Dios puede He said dividir. the Word of God is quick and sharper Dice la palabra de Dios es viva y eficaz than a two-edged sword. y más cortante que toda espada de dos And filos. it can divide Y asunder dice que puede dividir y partir between the soul and the spirit. entre lo que es del alma y del espíritu. It can demonstrate which is which. Ella puede demostrar cuál pertenece a cuál. We must understand the spirit. Nosotros tenemos que entender el espíritu. Now, as the soul is a trinity, Ahora bien, como el alma es una trinidad, it is a trinity of reason, affection, and volition. es decir, una trinidad de razón, afectos Volition, or emotion. y emociones. And the spirit is also a trinity. Y el espíritu también es una trinidad. The attributes of the spirit Los atributos del espíritu is conscience, es conciencia, communion, comunión and intuition. e intuición, Yeah, the discernment, es intuition. decir, discernimiento. Knowing by the spirit. Conocer o saber las cosas por el espíritu. Now, when Adam sinned, Ahora bien, cuando Adán pecó, he did so as what seemed to him to be a sound and right argument. él lo hizo en cuanto a lo que él parecía un buen argumento sólido. It seemed to him to be the reasonable thing to do. Parecía a él que era lo que era razonable para él hacer. It was a judgment what appeared to be good and desirable. Era un juicio en cuanto a él de lo que aparentaba ser bueno y deseable. He did that on his own. Él lo hizo en sí mismo. Now, the conscience which accused him Ahora bien, la conciencia que acusó a Adán and caused him to make an excuse for what he had y done, causó que él haga una excusa por lo que él había hecho, but could not restore him to the favor of God. no pudo restaurarlo a él al favor de Dios, But that conscience forever kept God in his remembrance. sino que esa conciencia para siempre mantuvo a Dios adentro de su conciencia. Now, I'm not saying that the human conscience is infallible Yo no estoy diciendo con esto que la conciencia humana sea infalible and always right. Most certainly it is not. o que siempre esté bien. Generalmente no lo está. We're not saying that at all. No estamos diciendo esto en lo But absoluto. we can have a sense of right and wrong, Pero podemos tener un sentido de lo bueno y lo malo which is altogether misinformed and false. que en sí mismo ya está desinformado y es falso. And Satan then can play tricks
with the conscience. Y entonces Satanás puede jugar, hacer trucos a la conciencia. He did that with Adam. Y lo hizo con Adán. Adam sinned thinking he was making the right move Adán pecó pensando que estaba haciendo lo correcto, because it felt good to him. porque se sintió bien. Much of Pentecost is developed on what you feel like. La mayor parte de Pentecostés se desarrolla en cómo tú te sientes al If you respecto. get the atmosphere right, Si tú puedes traer la atmósfera correcta, then anything can happen. entonces cualquier cosa puede suceder. I've said in service, I always get leery, Y yo he dicho en servicios que yo siempre get afraid. me da temor When a man's about to take the offering, cuando un hombre está a punto de tomar la ofrenda and he goes to tell me a lot of stories. y empieza de pronto a hablarles al pueblo acerca de muchas historias, Oh, pulling around to something. todo tratando de llegar a algo. You know, he's creating an Está atmosphere creando una atmósfera to fleece me. para poder atrapar a los hombres, That's right, to rob me, para robarme, but nobody will arrest him for it. pero nadie lo va a arrestar a él. You see, you get a letter from an evangelist, Por ejemplo, ustedes reciben una carta de un evangelista and it says, Emily, God told me to tell you y dice, Emily, Dios me ha dicho que te diga that you should send me $100. que tú tienes que enviarme $100. Now, who's gonna argue with God? Ahora bien, ¿quién va a discutir con Dios? I mean, there's a great pressure now brought on a man. Obviamente hay gran presión que este hombre trae. There's an atmosphere created. Hay una atmósfera que ha sido creada. Man gets up to receive the offering. El hombre se levanta para poder recibir He las said, ofrendas. "Now, I was praying before this service. Y lo más probable es que diga, bueno, yo he estado orando antes de este servicio God told me y Dios me dijo that 300 people here que 300 personas de acá are to give $100. van a dar $100. Why don't God give the names of them? Y entonces, ¿por qué es que Dios no ha dado los nombres de esas 300 personas? If I'm not one of them, why do I have to go through the torture? Y si yo no soy una de esas 300 personas, ¿por qué tengo que pasar por esta tortura? And if he wants me to give Y $100, si Él quiere que yo dé $100, why don't he tell me? ¿por qué no me lo dice a mí? Why did he tell this? ¿Por qué se lo dice a Él? I'll tell you what, Yo le voy a decir algo. God wasn't in it at all. Dios nunca estuvo metido en esto. It's a soul world Esto es un mundo del alma, where this whole thing is a setup. en donde todo esto es establecido y Oh, expuesto en what escena. a complex that world is. Qué complejo es este mundo. And you see, that conscience Y ustedes ven que esta conciencia can have false ideas about what's right and wrong. puede tener ideas falsas en lo que concierne a lo que es Although correcto y it's lo que an no es. attribute of the Spirit, A pesar que es un atributo del Espíritu, Satan can play tricks with that. Satanás puede jugar trucos con ella. That's the reason it is imperative that you know the truth. Esa es la razón por la cual es imperativo que tú conozcas la verdad. You must know the truth. Tú tienes que conocer la verdad. You must stand for truth. Y debes estar de pie y defender la verdad. If you love truth, Si tú amas la you'll verdad, not be deceived. no vas a ser engañado. Because know what it costs. Porque no importa el costo, You'll stand. vas a estar de pie. And if we're filled with the Word of God, Y si nosotros somos llenos con la palabra de Dios, then there's nothing for Satan to play his tricks with. entonces no hay material para que Satanás juegue trucos con nosotros. We can reject these things hands down. Podemos rechazar estas cosas inmediatamente. I'm only pointing out what conscience is as an attribute Yo of simplemente the Holy estoy Spirit. señalando lo que es la conciencia como un atributo del Espíritu Santo. Now, Christ is God's perfect standard for conscience. Ahora bien, Cristo es el patrón perfecto de Dios para la conciencia. And union with Christ Y la unión con Cristo is the only ground of life in the Spirit. es la única base de la vida en el Espíritu. With Him. Con Él, Union with Him. la unión con Él. Now, with the whole human spirit, Ahora bien, con todo el espíritu humano, the conscience must be quickened from above. la conciencia tiene que ser vivificada de arriba. The whole of that human spirit must be quickened. Todo este espíritu humano tiene que ser avivado. The conscience, the intuition, La conciencia, el discernimiento, all must be quickened from above. todo esto tiene que ser vivificado de lo alto. Because you see, the spirit of man is the organ of spiritual knowledge. Porque como ustedes ven, el espíritu del hombre es el órgano del conocimiento espiritual. And spiritual knowledge is very, very different from natural knowledge. Y el conocimiento espiritual es muy, muy, muy diferente al conocimiento natural. You can read the Bible Ustedes pueden leer la Biblia and never know what it's saying. y nunca entender lo que quiere decir. But you can form ideas of what you think it's saying. Pero pueden hacerse ideas de lo que ustedes creen que está diciendo. And you can begin a religious movement with Y that. puedes empezar un movimiento religioso con And esto. there will be people follow after. Y habrá gente que te siga. The conscience
La conciencia must be quickened from above, tiene que ser vivificada de lo alto. and the whole of the Spirit, Y el espíritu, because all spiritual knowledge is the Spirit. porque todo conocimiento espiritual es del espíritu. And so intuition Así que el discernimiento is the faculty of spiritual intelligence es la facultad de la inteligencia espiritual by which all spiritual beings work. por la cual todos los seres espirituales obran. Angels serve the will of God by intuitive discernment. Los ángeles sirven a la voluntad de Dios por un discernimiento intuitivo. They don't learn the will of God by hard study. Ellos no aprenden de memoria la voluntad de Dios, They learn this by intuitive discernment. sino que lo aprenden por discernimiento, por intuición. That quality of the Spirit that's in us. Esa cualidad del Espíritu está en nosotros. You hear the Word of God, Ustedes oyen la palabra de Dios and only the Holy Spirit can make you know what's being y said. solo el Espíritu Santo te puede hacer a ti saber qué And cosa es you lo que can know the significa, will of God by this inner spirit. y podrás conocer la voluntad de Dios por este Espíritu interior. The only knowledge of God which is of spiritual value for El ourselves único conocimiento de Dios que es de valor espiritual para nosotros or for others by the ministry God has called us into o para otros a los cuales Dios nos ha llamado a ministrar is that knowledge we have by revelation of the Holy Spirit within our own spirit. es solo aquel conocimiento que es por revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu. You can learn how to preach sermons. Ustedes pueden aprender cómo predicar You sermones. can have a head knowledge of things Ustedes spiritual. pueden tener un conocimiento en su cabeza de muchas cosas, But the only knowledge pero el único that is conocimiento any value to you or to others que va a tener valor para ti o para otros is that which comes by revelation of the Spirit. es aquel que viene a través de una revelación del The Espíritu. Holy Spirit must make you know what I'm saying here today. El Espíritu Santo te tiene que hacer a ti saber lo que yo estoy diciendo ahora. Christianity is a revelation or it is nothing. O el cristianismo es una revelación o no es nada. The Apostle Paul makes it clear that the secret of everything in life and service with him El apóstol Pablo hace muy claro que el secreto de todo en la vida para él was the fact that he received this gospel by revelation. era el hecho de que él recibió este evangelio por revelación. God taught him. God Dios spoke le to him. enseñó, Dios le habló. Now, the new birth brings with it new capacities of every kind. El nuevo nacimiento trae juntamente consigo nuevas capacidades, un nuevo tipo. And among these new capacities, Y en medio entre estas nuevas capacidades, the most vital is a new and different faculty of divine knowledge and understanding. la más vital es la facultad diferente de un conocimiento divino y un entendimiento. A new apprehension of the things of God. Un nuevo entendimiento, una nueva aprehensión de las cosas de Dios. To be able to grasp the things of the Spirit. El ser capaces de entender las cosas del Espíritu. Now, the function of the human intellect Ahora bien, la función del intelecto humano is not to learn the things of God. no es aprender las cosas de Dios, That can only come by revelation. porque esto solo puede venir por revelación. But the function of the human intellect in Pero la this thing función del intelecto humano is for me to be able to give expression to what God has revealed to my heart. es para que yo pueda dar expresión a lo que Dios ya reveló a mi corazón. That is the function of the human intellect in spiritual things. Esa es la función del intelecto humano en las cosas espirituales. God gives a revelation. Dios da una revelación Then I must bring that intelligent form. y luego yo tengo que hacer esto, traerlo, llevarlo a cabo de una forma inteligente. Now, when you take the human intellect and make it the basis Cuando ustedes toman el intelecto humano y lo toman como base of learning God, de aprender a Dios, then you're going to be like the people Paul wrote about. entonces vas a ser como el pueblo del cual Pablo escribió, Ever learning but never coming to the knowledge of truth. siempre aprendiendo pero nunca llegando al conocimiento de la It is verdad. the Holy Spirit that reveals, Es el Espíritu Santo el que revela and the human intellect then gives expression to what has been revealed. y el intelecto humano entonces es el que da expresión a lo que ya ha sido traído. Now, one other chief lesson we have to learn, Otra lección principal que tenemos que aprender, and one which God takes great pains to teach us, y esta lección en realidad Dios toma mucho dolor en enseñarnos, is that spiritual end demands spiritual means. es que los fines o finales espirituales exigen comienzos espirituales. Whatever God wants done Lo que alguna vez Dios hizo must be done God's way. tiene que ser
de lo que Dios quiere que se haga, tiene que ser de la forma que Dios It quiere. is a cursed thing Es algo maldecido for God to give a revelation, que Dios dé una revelación and then you and I devise some kind of a program to make it work. y luego tú y yo hagamos e inventemos algún tipo de programa para que esto funcione. Abraham tried this. Abraham lo intentó, It was God's promise and divine will. era la promesa And he de had a Dios son. y la voluntad divina que él tuviera un hijo. But Sarah was to bear that son. Pero Sara iba a dar a luz a este hijo. Abraham, after a long wait, Abraham, después de una larga espera, decided time's getting away from it. se dio cuenta que ya el tiempo pasaba. So he and Sarah had a meeting Así que él tuvo una reunión con Sara and decided to help God. y decidieron, vamos a ayudar a Dios. If he hadn't have done that, Si él no hubiera hecho eso, we wouldn't have the curse of Islam today. no tendríamos la maldición del islamismo hoy en día. You see, God's means Los medios, God's ends los finales de Dios demands God's way. exigen los caminos de Dios. And all of the false Y todo lo falso has come out of men trying to do spiritual things ha salido, ha brotado de hombres tratando de hacer cosas by espirituales fleshly means. a través de medios carnales. How important it is Cuán importante es that every fresh undertaking in work for God que toda obra para Dios should come by revelation tiene que venir por revelación to those chosen for that work. a aquellos elegidos para tal obra. Now, when that revelation comes, Ahora bien, cuando esa revelación viene, like when you felt the call to preach, como cuando tú sentiste el llamado a predicar, or you felt the call to carry the gospel up into these mountains or wherever, o sentiste el llamado de llevar el evangelio a estas montañas o donde Dios te haya enviado. that was a revelation to the heart. Esta fue una revelación a tu corazón. You didn't get all of the understanding. Tú no recibiste todo el entendimiento de eso en este momento, in his light there is light. porque en su luz hay luz. But as you give yourself to that, Pero a medida que tú te vas entregando here, a my esto, Lord, send me. heme aquí, Señor, envíame a mí. Then there'll be an unfolding of that revelation and understanding. Entonces habrá un desarrollo de esta revelación y este entendimiento. But if you sit down with a pencil and pad Pero si tú te sientas con tu cuaderno y tu lapicero and map out the course y empiezas a planear todo of how you are going to do what God's called you to do, acerca de cómo es que tú vas a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, there's going to be a wreck down the road, habrá un naufragio en el camino. and something's going to be produced Y algo va a ser producido, that misrepresents God. algo que va a representar pésimamente a Dios. But if I walk with you, Pero si yo ando con Él, there'll be an unfolding of that as we go. habrá un desarrollo de esta visión, de este plan, a medida que avance. This is a very, very difficult crucifixion indeed for the natural man. Esto en realidad, de hecho, es una crucifixión para el hombre This natural. is a very difficult place for the natural man, Este for es- the realm of the soul. Este es un lugar muy difícil para el hombre natural, el ámbito del alma. From natural man to do nothing, have nothing, and especially to know nothing. Es It's a decir, que crucifixion. es difícil para el hombre no tener nada, no saber nada y no poseer nada. This is the most difficult place that we come. Este es el lugar más difícil y peligroso al cual llegamos. When Moses said to God, I can't talk, Cuando Moisés le dice a Dios, Dios, yo no puedo hablar, I can't do this. no puedo hacer esto. God said, now let's get down to business. Entonces Dios dice, ahora vamos al For negocio. I have no trouble doing this. Porque ahora yo no tengo ningún problema en I can hacerlo. deliver 3 million people. Yo puedo liberar a 3 millones. I could do them with a little donkey. I'm going to send you all. Y lo puedo hacer a través de un burro sobre el cual yo te voy a enviar. But I'm going to let you be that Pero vessel. yo voy a permitir que tú seas esa But you vasija. have to reach a place Pero tú tienes que alcanzar el lugar that you know nothing en donde no conozcas and nada, can do nothing. ni puedas hacer, I can do all things excepto que tú puedes decir, todo lo puedo through the Christ that strengthens me. en el Cristo que me fortalece. Is I allow him A medida que yo le permito a Él to do his work. que haga su obra, The utter emptying of all self-resource el despojarse de todos los recursos del yo, is the only way to have all things of God. es la única forma de tener todas las cosas de Dios. And this certainly is sanctification. Y esta, de hecho, es la santificación. It is a shedding of everything that's not God. Es el derramarse de todo lo que no sea Dios. In our first lesson, we dealt with the incorruptible. En nuestra primera lección tratamos sobre lo incorruptible, That this is heaven's standard of measure. que es el patrón de medida de los cielos, That God is after the intrinsic.
que Dios está buscando lo intrínseco, the inherent, lo inherente, the essential, lo esencial and nothing else. y nada más. And that the fire is going to try every man's work. Y que el fuego va a probar la obra de todo hombre. And that fire is going to put everything in its category. Y ese fuego va a poner a cada cosa en su categoría. It'll put the corruptible in the category of the corruptible, Va a poner a lo corruptible en la categoría de corruptible. and make it know it belongs there because it'll burn it up. Y va a hacerlo saber a todos que pertenece ahí porque lo va a But it'll consumir. do the same for the incorruptible Pero también hará lo mismo con lo incorruptible. and show us that that is God. Y nos mostrará que eso es de Dios. This is the whole of the test. Esta es toda la prueba. So then God's special concern Así que el interés de Dios, el interés verdadero, is for the Holy Spirit, is with the Holy Spirit in the believer. es acerca del Espíritu Santo en el creyente. This is a concern of God. Este es el interés especial de The Dios. Spirit is not optional, it's mandatory. El Espíritu no es algo opcional, es obligatorio. God's special concern is the Holy Spirit in the believer. El interés especial de Dios es el Espíritu Santo en el creyente. He looks for sons of the Spirit, Él busca hijos del Espíritu. men and women full of and led by Hombres the y Holy mujeres Ghost. llenos y guiados por el Espíritu Santo. There is a sonship of God on the basis of creation, Existe lo que es el ser hijo de Dios en el aspecto de la or creación, rather by creation on the basis of law. o mejor dicho, en base a la ley por la creación. But by the fall and the going astray, Pero a causa de la caída y la desviación del hombre, Adam turning from all the divine purposes, Adán se volteó de todos los propósitos divinos. then the possibility of that relationship was broken, destroyed. Y entonces la posibilidad de esa relación fue destruida. And it's no longer of any value to God. Y ya no tiene ningún valor para Dios. That's what we call the soul realm. Esto es lo que nosotros llamamos ámbito del alma. That nature that we inherited by traduction from our parents. Esa naturaleza que hemos heredado de nuestros padres. That soul realm. Ese ámbito del alma. In the fall, it lost its ability En la to caída become for God. perdió su habilidad de venir a ser como Dios. So it has no value in the realm of the Spirit. Así que ya no tiene valor en el ámbito espiritual. But the Spirit begins its operation in that realm of death, Pero el espíritu empieza su operación en el ámbito de la muerte, convicting of sin against heaven. convenciendo de pecado contra el cielo. This is the operation, the beginning of the Spirit. Esta es la operación del comienzo del espíritu. It begins its work right there in that old creation. Comienza su obra ahí, en la vieja creación. To think that the new creation is made out of nothing doesn't fit. El simple hecho de pensar que la nueva creación es hecha de la nada es algo ilógico. When a new dog is born, there's no new clay made. Cuando un perro nuevo nace, no se ha hecho barro nuevo para And hacerlo al when there's perro. a new creation, Y cuando nace la nueva creación, God finds the substance of that in the old. Dios encuentra la sustancia de la nueva en la vieja We'll creación. see that in this Y lesson. vamos a ver esto en esta lección. And so the Holy Spirit goes to work there Así que el Espíritu Santo obra ahí, in that realm of death and distance, en ese ámbito de la muerte y la distancia, convicting of sin against heaven. convenciendo de pecado contra el cielo. The spirit of man being the place of the new birth, El espíritu del hombre estando en el lugar del nuevo nacimiento and the seat of the only true sonship y la semilla del único aspecto de hijo becomes the new man. viene a ser el nuevo hombre. This is the new creation. Esta es entonces The ahora la Spirit nueva quickened. creación, el espíritu vivificado. So then, those who, by being born again, Así que aquellos que a través del nuevo nacimiento have become little children, according to Matthew 8 and 3. se han convertido 18 and 3. en niños conforme a Mateo 18:3. According to Paul in 1 Corinthians 3 and O 1, mejor dicho también conforme a Pablo, como dice en 1 Corintios 3:1, are babes in spiritual things. son niños o bebés de las cosas espirituales. Such have to learn then Aquellos entonces tienen que aprender a new kind of knowledge un nuevo tipo, género de conocimiento. and to live a new kind of life. Tienen que aprender a vivir un nuevo tipo de vida. You find this in Romans chapter 6 and verse 4. Ustedes pueden encontrar esto en Romanos 6:4. We have to learn, first of all, Tenemos que aprender en primer lugar that our life, que nuestra vida, that is our natural life, es decir, nuestra vida natural, cannot do God's will. no puede hacer la voluntad de Dios. It cannot live as God requires, No puede vivir como Dios lo requiere and it
cannot do the work of God. y no puede hacer la obra de Dios. If you don't learn that, Si tú no aprendes esto, then you're going to curse what you touch, entonces tú vas a maldecir lo que toques, because you're going to allow the flesh to manipulate. porque vas a permitir que la carne manipule. Everything outside of Christ is a lie. Todo lo que esté fuera de Cristo es una mentira. Nothing about you is the truth. Nada en cuanto a ti es verdad, Only that new creation. solo la nueva creación. So the first thing we have to learn Así que lo primero que tenemos que aprender is that natural life es que la vida natural cannot do God's will, no puede hacer la voluntad de Dios, cannot live as God no requires. puede vivir como Dios lo exige, It cannot do the work of God. no puede hacer la obra, la voluntad de Dios. God has, however, Dios tiene, sin embargo, always drawn a line between natural might and power Dios siempre ha trazado una línea entre la mente natural y el poder, on the one hand, por un lado, and by my spirit on the other hand. y por otro lado, por mi espíritu. God is always, you find that in Zechariah 4 and 6. Ustedes encuentran esto en Zacarías 4:6. So the newborn babe Así que el niño recién nacido has to learn a new walk in the spirit tiene que aprender un nuevo andar en el espíritu, as different from nature. que es diferente en naturaleza. He has to learn this. Tiene que aprenderlo. He is in a world that is not of this. Él entra a un mundo al cual, en el cual no encaja, no We pertenece. are the aliens on this planet. Nosotros somos los extraterrestres en We've este been planeta. born from above, Hemos nacido de arriba. and we must learn to live by the kingdom of Y God. tenemos que aprender a vivir por el reino de Dios. And the soul has no place in that world. Y el alma no tiene lugar en ese mundo. Now, the nature of this walk Ahora bien, la naturaleza de este andar is that reason, es que la razón, feelings, el sentimiento and natural y choice las elecciones naturales are no longer the directive laws of the spiritual man. ya no son las leyes directas que dirigen o el criterio que dirige al hombre espiritual. Now, the reason of man would dictate a certain course La razón del hombre va a decirte que hagas algo and would be opposite of where God was y going. va a ser opuesto a donde Dios está yendo. It would look right. Va a verse correcto. Adam made his choice Adán tomó su elección on a sound, reasonable judgment, en un juicio razonable y sólido, but it cost him his place with God. pero le costó su lugar con Dios. So reason has to be rejected in this. Así que la razón tiene que ser rechazada y because descartada it en would esto, dictate to you a certain course. porque te va a dictar y ordenar a ti cierto camino. Now the affections would urge in a certain direction, Ahora bien, también los afectos, las afecciones van a guiarnos a cierta dirección, and the will would seek to fulfill those judgments and desires. y la voluntad va a buscar satisfacer estos juicios y deseos. The natural will La voluntad natural would move to fulfill that reasonable desire and affection. va a moverse para cumplir esa razón, esos deseos razonables y afectos. So to walk in the Spirit Así que andar en el Espíritu is the life lesson of the new man as he is vindicated. es la vida, la lección vital de la nueva criatura cuando es reivindicada. We must remember that this law, the law of this walk, Debemos aprender y entender que la ley de este andar is a faith walk. es un andar de fe. James said in James 2:26 Santiago dijo en Santiago 2:26 that faith without works is dead. que la fe sin obras es muerta. That's true. Eso es verdad. But the works of faith are not the works of the flesh. Pero las obras de la fe no son las obras de la carne. This has been the cursed thing. Esto ha sido algo maldecido, Because natural man took that scripture porque el hombre natural ha tomado esa and made escritura it fit into his own desire. y la ha hecho encajar en sus deseos. Psalms 37 says, Salmo 37 dice, delight yourself in the Lord, deleítate en Jehová and he'll give you the desire of your heart. y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Natural man El hombre natural perverted that pervirtió esto and made that desire e hizo de este deseo what his own reason and affections chose. lo que su razón y afectos eligieron. So he cursed what he preached. Así que maldijo lo que predicó. Delight yourself in God, Deleítate en Jehová and your desire will be the desire of y God. tus deseos, tus peticiones serán los deseos y peticiones de God will Dios. fulfill that. Y Dios va a cumplir eso, va a So the satisfacer works eso. of faith are not the works of the flesh. Así que las obras de la fe no son las obras de la The carne. things of the Spirit Las cosas del Espíritu are foolish to the flesh. son necedad a la carne.
Thus, faith is the law of the walk of the new man. Por lo tanto, la fe es la ley del andar del nuevo hombre. Walk in the Spirit, Andad en el Espíritu and you will avoid y van a terrible consequence of the flesh. y evitarán las consecuencias terribles de la carne. Hallelujah. Aleluya. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie todos juntos, Let's hermanos. thank the Lord Vamos a agradecer al for letting Señor us be here tonight. por permitirnos estar acá And esta to help noche us to understand y que what nos we're saying. ayude a entender lo que That estamos God diciendo. will talk to us. Que Dios nos hable. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, Señor. Hallelujah. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus.